Bueno, Mario, buenas tardes a todos, buenas noches. Es un gusto y un honor para mí estar moderando este encuentro que organizamos en conjunto con la Cámara Empresario de Olavarría, la Federación Económica y ADIVA también. Así que voy a pasar la palabra rápidamente para que nos den los saludos de inicio. Pensamos que esto sea una mesa, como le llamamos, una mesa de diálogo distendida, participativa, donde tenemos el gusto de que nos acompañe un gran disertante que ahora los vamos a presentar más adelante. Y le doy la palabra, primero de todo, al dueño de casa, porque hoy el dueño de casa es Mario Antista, presidente de la Cámara Empresaria de Olavarría. Mario, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, para mí es un gusto, realmente esto es un mérito muy grande de todos los que integran la subcomisión de culto y cultura de la Cámara Empresaria de Olavarría. Este inicio, digamos, de encuentro formativo es muy importante y bueno, en principio agradecerle a ellos cómo han trabajado para que se haga esta charla. También agradecerle fundamentalmente, bueno, a FEBA en la persona de Alberto Cajales, que nos da la oportunidad, y al municipio de Olavarría, que también participó muchísimo, y acá tenemos, lo estoy viendo en pantalla, al secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Olavarría, el ingeniero Julio Valetuto, y bueno, y mucha gente del nucleamiento que nos ha acompañado, el nucleamiento del noroeste bonaerense, a los cuales los invitamos y bueno, están participando. Así que es un gusto y un placer que Milan Jelic nos dé esta charla y bueno, no lo voy a presentar yo porque tiene pergamino suficiente, así que quien quiera seguir, para nosotros bienvenidos y que sea una charla y que se continúen porque estas capacitaciones son muy buenas para todo el aspecto de los dirigentes que después les ayuda y colabora para tomar las decisiones en su gestión. Así que bueno, muchas gracias y que siga Nicolás. Muchas gracias, Mario. Y eso es importante destacar, que también es una iniciativa de espacio de culto y de educación de las entidades, y por eso destacar el rol de Néstor Camplone, de Jope Iturral, de Eduardo Baldi, que semana a semana nos venimos reuniendo para organizar estos encuentros. Así que ahora le paso la palabra al presidente de la Federación Económica de Buenos Aires, Alberto Cajales, por favor. Bueno, gracias, Nico. Mario, la verdad que FEBA está orgullosa de estas reuniones, del fortalecimiento institucional, ¿no? Y la Cámara de Olavarría es una cámara importante para nuestra federación, igual que varias de todas las cámaras que están presentes. Y me gustó acompañarlos porque creo en este trabajo. La Secretaría de Culto es nueva en FEBA, hace un año, y Nicolás, que la preside, está trabajando muy bien. Decirle que estoy muy contento con esta reunión y que se repita, porque esto fortalece a las instituciones. Y estamos cerca, aunque estamos lejos, pero estamos cerca, y eso es importante, porque lo que necesitamos es estar cada día más unidos en un momento tan difícil que venimos ya de hace 4 años, porque 2018-2019 fue malo para las pymes, los emprendedores, para todo lo que es lo que nosotros defendemos. Y bueno, a partir del 2020 que vino la pandemia nos tiene muy mal, ¿no? Por suerte parece que se viene mejorando la cosa. No tenemos que seguir cuidando, no relajarnos. Es importante que estemos todos vacunados. Todavía falta mucha gente vacunarse. Yo tengo una dosis y hace 3 meses que me vacunaron, esperando la segunda, pero hemos perdido muchos dirigentes a lo largo de estos 2 años, amigos, compañeros, y no queremos perder más, ¿no? Así que estas reuniones que sean para cada día estar más juntos y darle importancia a las cosas que la Federación, a través de sus cámaras, pregonan diariamente. Así que nada, no quiero sacarle más tiempo, decirle que estas reuniones hay que hacerlas
semanalmente. Nada, decirles adelante, cuente con este presidente para cualquier tipo de reuniones como esta, porque yo sé que nos van a servir. Y a vos, Mario, vos sos un dirigente de muchos años en la federación, te queremos mucho y te agradecemos que seas el anfitrión. Así que nada, un abrazo a la distancia. Bueno, Ahí está, gracias. Muchas gracias, Alberto. lo veo a Carlos Capelletti, a Tasca, a Jorge Valerini, la verdad que son todos grandes dirigentes de la federación. Muchas gracias. También deja saludos Silvio Súrzolo, que no pudo entrar. Y bueno, esto que hablaste vos del fortalecimiento institucional es uno de los objetivos de esta serie de encuentros. La importancia de eso, de sumar y fortalecer la dirigencia y las instituciones de base. Bueno, paso al último saludo y muy importante porque decía un dato de color antes de ingresar y meternos en este tema, que gracias a Milan Angelic, que Milan Angelic fue dirigente juvenil de nuestra federación hace unos cuantos años, igual que Jope Iturralde, igual que Julio Valetuto, perdón, que es actual secretario de producción de Olavarría, y por favor te dejo que te paso la palabra para que nos dé un saludo. Bueno, muchas gracias. Agradecerles a todos, adherir a las palabras que han mencionado anteriormente, felicitarlos por la iniciativa. Obviamente desde el municipio de Olavarría apoyamos todas las iniciativas de la Cámara Empresaria, por lo importante que es institucionalmente y también lo importante que es apoyar a personas como Mario, como Jope, como Eduardo, como todos los que todos los días desinteresadamente trabajan por los demás. Y además, qué mejor que hablar de Estado, política y sociedad civil en estos momentos donde es tan importante estar juntos y demostrarlo todos los días, ¿no? Entonces parte de eso es estar presente con ustedes y ayudarlos en todo lo que podamos. Así que gracias por la invitación a sumarme y escucho atentamente. Gracias a todos. Bueno, gracias Julio. Y así como veo que se están saludando en el chat a Luis Wilde de la Cámara de Uciapa y a todos, los invito también a decir de dónde son y también si tienen alguna pregunta, hacerla por ahí. Milan, además de un amigo de hace muchos años, es un urbanista, emprendedor, político y fundador de Políticas para la República. Después por ahí nos puedes tirar algún dato sobre eso, que es algo muy importante y trascendental que tiene él. Te doy la palabra y gracias por estar acompañándonos y nuevamente en Olavarría, ¿no? Gracias. Gracias, Julio. Gracias, Nico. Gracias, Jope, Mario, Camilo. También saludo a Carlos Benier, mi coterráneo quilmeño, porque soy de Quilmes. Gracias por la invitación. Vamos a tratar de hacer esto bastante entretenido, así que cualquiera que quiera hacer una pregunta en cualquier momento los puede escribir en el chat o incluso pide la palabra y puede hacer una pregunta. Ningún problema. La idea es que podamos debatir estos tres conceptos tan relacionados, ¿no?, entre el Estado, la política y la sociedad civil. Y de los tres quería empezar por el primero, por el segundo, por la política, ¿no? Haciéndonos la pregunta, ¿qué es la política? Porque muchas veces utilizamos las palabras, los conceptos, pero no siempre nos preguntamos exactamente a qué se refieren cada uno de ellos, y le damos a las palabras y a los conceptos algunos significados que no necesariamente son los que por lo menos la teoría, y que muchos siglos de historia en la teoría han acordado que ciertas palabras significan ciertas cosas, ¿no? Así que, como definición de qué es la política, me gustaría dar esta definición que dice que es la actividad humana y social orientada a la construcción y mantenimiento mancomunado del Estado. Y ahora vamos a ir palabra por palabra para entender toda la definición, ¿no? Entonces, ¿qué significa que sea una actividad humana? Significa que la hace el hombre y es una actividad, una acción, no es algo que determinado o predeterminado, requiere de la voluntad del hombre. Eso le da responsabilidad al hombre por hacerlo, pero también tiene la característica de que es libre haciéndolo, ¿no? Puede determinar ir para un lado y para otro, no está coaccionado, sino que es libre en realizar esa acción. Y eso le da a la política una característica bastante determinada en cuanto a que
cuando uno hace una acción tiene que tener una teoría que lo fundamente, una idea previa, un motor, ¿no? Después veremos cómo lo hace cada uno, pero ese es el comienzo, ¿no? Es una actividad humana y es social, o sea, se hace con otros y en la búsqueda del bien común. No es una actividad que puedo hacer solo o que puedo hacer con otra persona entre dos nada más, ¿no? Sino que es algo colectivo y social. Y en esa actividad humana y social, el fin es la construcción y mantenimiento mancomunado del Estado. Mancomunado vuelve otra vez al tema de la parte social, que refiere a que es algo que nos compete a todos, absolutamente a todos. La política compete a todos, desde el que más sabe hasta el que menos, el que más hace, el que menos. Todos estamos, debemos estar involucrados en esta construcción del Estado. Después vamos a ver exactamente qué significa Estado. Pero sigamos un poco con otros aspectos de la definición. A lo largo de la historia ha habido diferentes autores que le han dado contenido al concepto de política. Aristóteles es uno de los primeros, de hecho su libro más importante en temas de Estado, política, más se llama La Política, donde, bueno, describe diferentes organizaciones sociales y demás, pero particularmente en el libro primero el capítulo primero del libro, se llamaban libros antes, describe cómo es el hombre viviendo en sociedad y todas las cosas positivas que trae el vivir en sociedad, dando ciertas características. Si bien lo escribió hace 2300 años, hay muchas cosas que uno puede traer a la actualidad. Nico decía que una de las cosas que yo estudié es urbanismo, y en el urbanismo se estudia esto, al menos en una parte del urbanismo, porque según el concepto que uno tenga de política, de hombre, también es el concepto de ciudad que tiene, y eso impacta directamente en la vida de las personas. Aristóteles, por ejemplo, decía, el hombre en la ciudad se perfecciona porque encuentra en los otros lo que le falta a él. Y sin hacer una crítica, simplemente haciendo una descripción, que la teoría urbanística debate bastante, muchas veces en los countries, por ejemplo, no se da tanta mixtura de personas, sino que son bastante homogéneos en cuanto a su poder adquisitivo, su conocimiento, su actividad, etc. Se genera esa homogeneidad, que en algunos casos tiene cosas positivas, pero le falta la riqueza que describe Aristóteles en cómo las ciudades y a través de la política el hombre se perfecciona porque encuentra gente que tiene más, que tiene menos, que sabe más, que sabe menos, que hace tal actividad que se complementa con la mía y genera el perfeccionamiento del hombre. Más acá en el tiempo, Max Weber, un autor alemán, describe al Estado específicamente como aquella comunidad que reclama para sí el monopolio legítimo del uso de la violencia física dentro de un territorio dado. Y acá ya vamos viendo algunas características específicas de la política y un poquito del Estado, que lo vamos a ver más en profundidad en un momento, ¿no? Donde Max Weber pone en el centro de la acción política el control de la organización social a través de la violencia. No significa que otras organizaciones no puedan ejercer violencia, sino que él dice que quien lo puede ejercer legítimamente y teniendo el monopolio es el Estado, la organización política, ¿no? Que puede darle a otros partes del ejercicio de esa violencia, pero que mantiene para sí el monopolio. Y eso incluye a la justicia, a la policía, a la regulación en general, los inspectores, ¿no? Yo tengo un café, ¿no? Los inspectores, todos conocemos a los inspectores. Pero son los que tienen el poder de regular la vida en sociedad. Y ese monopolio lo tiene el Estado. Puede dárselo a alguien por cierto tiempo, ciertas circunstancias o en un territorio determinado, pero siempre mantiene para sí. Es una característica importante para poder entender la política de Estado. Otro autor que se llama Julian Freund describe algunos supuestos que tiene que tener lo político, dice él, ¿no? ¿Qué es lo político? Porque está la política, pero ¿qué son las cosas políticas? ¿Qué es lo político?
Y él describe que para que haya política, o lo político, tiene que darse 3 características. La relación entre el mando y la obediencia, la relación entre lo público y lo privado, y la relación entre amigo y enemigo. Mando y obediencia siempre tiene que mandar a alguien y obedecer a otro, ¿no? No sé, en una relación de pareja, de familia, no hay mando y obediencia. Hay paridad, hay una sociedad conyugal, etc. Así que ahí no hay política dentro de una familia. Tiene que haber relación entre lo público y lo privado. Si es privado con privado, tampoco dice hay política ahí, sino que hay una relación comercial. ¿Sí? Esto cuesta tanto, me interesa, no, puedo pagarlo, lo compro, hacemos un negocio, listo. Y después describe esto de amigo y enemigo, que, bueno, yo particularmente no estoy tan de acuerdo con ese concepto, en cuanto a que para que haya política tiene que haber un adversario, ¿no? A quien ganarle en elecciones o en violencia o lo que sea, o por argumentación o lo que fuera, ¿no? Para mí la política tiene más que ver con el consenso, con el amigo-amigo, no con el amigo-enemigo, pero bueno, yo les describo lo que dice la teoría, ¿no? Hay un autor argentino que describe 3 dimensiones, 3 planos en los cuales se desarrolla la política. Esto es muy interesante, para mí por lo menos es algo muy simple, pero muy interesante, porque en muchos aspectos lamentablemente en Argentina no se da. Él dice que la política tiene su faz agonal en cuanto a la lucha por el poder, su faz arquitectónica, que tiene que ver con una vez que llego al poder, ¿qué es lo que hago? ¿No? Y él dice, lo ideal sería una faz plenaria en donde cuando estoy intentando llegar al poder, ya voy pensando en qué es lo que tengo que hacer, y cuando estoy en el poder, bueno, ejecutando lo que pensaba que iba a hacer, trato de mantenerme en el poder, también es lógico eso, ¿no? Y digo que mucho no se cumple porque si hay algo que nos falta en Argentina son programas de gobierno, ¿no? Todos se debaten por... Ya hace un par de elecciones atrás llegamos al colmo de que se debaten colores, directamente, ¿no? Rojo, naranja, azul, verde, y la gente vota por colores y no por programas específicos. Bueno, para los pymes, ¿qué tenemos? Para la exportación, tal. ¿Cuál va a ser la política de importación? No pasa eso, lamentablemente, ¿no? Ahí es donde las gremiales empresarias tendrían un papel fantástico en debatir específicamente cómo lo van a cumplir. Nosotros creemos que sí, nosotros creemos que no. Así que, bueno, Linares, que es un autor argentino, describe esta cuestión que sería bueno que se trabajara bastante más sobre el tema. Un autor francés que se llama Marcel Prelot describe a la política como una ciencia, a la ciencia política que estudia justamente la política, y la describe en tres partes, ¿no? Lo que son las ideas, que tiene que ver con la teoría, con el debate histórico, etc. Las instituciones políticas, un elemento muy importante. Hay incluso toda una escuela de pensamiento económico, ¿no? La nueva economía institucional, que trabaja en investigar y en estudiar cómo las instituciones mejoran la economía, o en la ausencia de instituciones se pierden oportunidades de desarrollo. Les recomiendo un libro que se llama ¿Por qué fallan las naciones? Acemoglu y Robinson describen este concepto muy bien, y es un libro muy, muy leído en todo lo que es la economía del desarrollo y la economía en general, ¿no? Entonces, ideas, instituciones y vida política. La tercera parte en la cual escribe Prelot es la vida, y la vida tiene que ver con el liderazgo, con la propaganda, con los partidos políticos, con diferentes grupos de influencia, grupos de poder, diferentes actores que llevan adelante la política. Ilan, permiso, me gustaría que profundices un poco en esto de las instituciones y de la vida política, si lo podés relacionar con la actividad de las cámaras y demás. Sí, por supuesto.
Ahora vamos a ver específicamente qué es el Estado, y ahí vamos a ver una parte sobre eso, pero me adelanto un poco. Y hay otro autor francés que en el siglo XIX se fue a Estados Unidos, se llama Alexis de Tocqueville, se fue a ver cómo funcionaba la democracia en Estados Unidos, ¿no? Encontró muchas cosas, cosas que no funcionan, cosas que sí. Uno de los elementos que él descubre por qué funciona la democracia en Estados Unidos es la fuerza de las organizaciones intermedias, los cuerpos intermedios, que son organizaciones de personas que se agrupan por intereses propios, comunes entre ellos, ¿no? Y que lo hacen de manera libre y voluntaria, como vimos al principio, ¿no? Que la política es una acción del hombre, porque es voluntaria y no coaccionada. Entonces él dice, cuanto más desarrollados están los cuerpos intermedios en una democracia, más fuerte es esa democracia, por muchos motivos. Es un canal muy bueno de arriba hacia abajo, del poder hacia la base de la sociedad. Es un canal muy bueno al revés, de la base hacia arriba. Es un colchón para que no se desarrollen autoritarismos, ¿no? Más organizada está la sociedad en instituciones formales, más difícil le es a los gobernantes ser autoritarios, porque se llevan hacia arriba demandas, problemas, soluciones también que los gobernantes no puedan encontrar. Y en este libro que les comentaba, de Acemoglu y Robinson, ellos generan todo un estudio histórico a lo largo de muchísimos siglos, desde Roma hasta la actualidad, viendo cómo a más desarrollo institucional, eso es respeto por las leyes, ¿no? Estado de Derecho, fomento de las organizaciones intermedias, distribución de la economía, o sea, evitar los monopolios políticos y los monopolios económicos, ¿no? Cómo se genera un mejor desarrollo y lo prueban, ¿no? Por ejemplo, Venecia. Venecia en la Edad Media, en el Renacimiento, describen ellos, tuvo un desarrollo de innovación, de creatividad, de expansión económica enorme, y cuando empezaron algunas instituciones políticas a coartar la libertad de reunión, a generar monopolios, a reducir las posibilidades de que aparezcan nuevos competidores en la economía, declinó y hoy es un museo al aire libre. No se crea nada. Tenía como 1 millón de habitantes, ahora tiene creo que 50.000. Lo mismo pasó con Roma. Roma en la República, ¿no? Roma tuvo la monarquía, la República, el imperio. El periodo de esplendor fue el de la República, donde se respetaba el Estado de Derecho, donde había oportunidades para nuevos actores en la economía, nuevos actores en la política, y tuvo su esplendor, su expansión territorial, etc. Después vino el imperio, aprovechó parte de ese crecimiento que venía, y a los pocos siglos terminó implosionando completamente. Por muchos motivos, pero uno de ellos era la destrucción de las instituciones y las capas intermedias. ¿Y qué más me había dicho, Jope? Era eso y... No, eso y el concepto de vida política que habías explicado, pero creo que hablaste bien de los dos. Ajá. Bueno, cuento un poco más sobre la vida política. Bueno, también es un concepto interesante. Como decía, tiene que ver con la propaganda, con los partidos políticos, ¿no? Con la dialéctica, el debate, los grupos de poder, los grupos de choque, los grupos de influencia, ¿no? Hay un montón de denominaciones para diferentes organizaciones, más institucionalizadas o menos institucionalizadas. Hay veces algunas organizaciones que no están tan institucionalizadas, como los grupos piqueteros, pueden, no digo tienen, digo pueden tener más fuerza que otras que están más institucionalizadas.
eso es algo negativo, ¿no? Porque no dijimos que la actividad política es una actividad humana, ¿no? Que es voluntaria, por lo cual, si es voluntaria, tiene responsabilidad quien la hace. Bueno, en estos grupos se diluye la responsabilidad. Cuando está institucionalizada una organización, hay responsabilidades, hay métodos, hay formas, ¿no? Pero igual hay que estudiar otras organizaciones que puedan, menos institucionalizadas, tener fuerza de choque, generar influencia. Bueno, lo que hizo, hasta lo que hizo Ronaldo, ¿no? Con las botellitas de Coca-Cola, la influencia que tuvo, le hizo perder a Coca-Cola $4.000 millones en un día. Bueno, eso tiene que ver, ¿no? Con la política, con la economía. Una sola persona hoy, si es muy influyente a través de las redes, ¿no? Exponencia mucho su pensamiento, su accionar. Si tienen alguna otra pregunta, pueden hacerla ahora sobre el tema, si no pasamos a adentrarnos al objeto de la política, ¿no? Que es el Estado. Bueno, sigo entonces. Como dijimos, el objeto de la política es el Estado, entonces ahora cabe la pregunta de qué es el Estado, ¿no? Hay diferentes formas de entender el Estado. Vamos a comenzar por una forma filosófica clásica, que es a través de las causas, que son 4 las causas, más una más que ahora voy a comentar, pero básicamente son 4. Intrínsecas y extrínsecas, o sea, aquellas que son propias y aquellas que vienen un poco de la forma de afuera, ¿no? Las intrínsecas son la material, la causa material y la causa formal del Estado. Ahora vamos a explicar una por una. Y las extrínsecas son la eficiente y la final. ¿Qué son esto de las causas? Las causas son la forma en la que la filosofía antigua describía los diferentes entes, ¿no? Las diferentes cosas. Entonces, en el Estado, la causa material es el territorio y el hombre, ¿no? Lo físico. El hombre como parte física, ¿no? La causa formal es el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, ¿no? La noción de justicia, de derecho, las constituciones, las leyes, el orden político, el orden social. Esa es la forma que le da al Estado. La causa eficiente es el hombre, pero ya no el hombre físico, sino el hombre como ente, como concepto, ¿no? Que es lo que lo hace al Estado ser lo que es, porque justamente se basa en el hombre, ¿no? Y por último, la causa final del Estado, que es el bien común. Parece algo de sentido común, pero no siempre lo es, ¿no? En donde si el objeto de la política es el Estado, y la causa final del Estado es el bien común, por lo tanto, la causa final de la política es el bien común, no el bien individual, el bien sectorial, el bien de un partido, de una familia, de un grupo, de lo que sea, sino el bien común, ¿no? Repito, a veces uno se olvida de eso, pero es importante recordarlo, en especial a los gobernantes. Estos, aquellos y todos, ¿no? Bueno, a partir de las causas hay una forma clásica de describir el Estado, que para que lo recuerden, imagínense un cuadrado dividido en 3 barras horizontales, ¿no? La barra de abajo representa al territorio, al agua, al aire, ¿no? Lo físico. El del medio representa a la sociedad civil. Y el de arriba de todo representa al gobierno. Entre el gobierno y la sociedad civil, como esa línea divisoria, está la administración pública. Y el contorno del cuadrado es el ordenamiento jurídico, constitucional, las leyes, ¿no? Lo que enmarca el marco jurídico del Estado. En el debate público actual hay una infinidad de definiciones de Estado, ¿no? El Estado se confunde con el gobierno,
el Estado se confunde con, qué sé yo, con un gobierno en particular. A mí me parece que esta forma clásica de entender el Estado es la más correcta, porque identifica al Estado, como le digo, con el territorio, con la sociedad civil y con el gobierno, todos miembros del mismo Estado, dentro del marco jurídico y con la administración pública. Si lo tomamos de esta manera, hay ciertas cosas que vamos a poder entender mejor de la política que de la otra manera, ¿no? Por ejemplo, la administración pública no es el gobierno, ni tampoco es la sociedad civil, es la administración pública, que es el cuerpo estable del Estado, que nos ayuda a administrar las cosas de todos. El gobierno conduce a la administración pública y se vale de la administración pública para hacer su liderazgo político, hacia dónde quiere llevar a todo el Estado, ¿no? Como que es el timón, pero después el resto del barco, el motor y demás, es la administración pública. Ahí hay un concepto bastante actual que es el neopatrimonialismo, que es la captura de la administración pública por parte de ciertos gobiernos, ¿no? En donde llenan de gente adepta e ideologizada y partidista la administración pública, de vuelta, unos y otros, todos, y no buscan la profesionalización. Si vamos hacia atrás a lo que veníamos hablando de Max Weber describe al Estado en diferentes fases de la historia en base a cómo los de la sociedad civil entendían que los que estaban en el gobierno llegaban ahí, ¿no? Entonces le decía, hay tres formas de obediencia, ¿no? La legal, la tradicional y la carismática. Pero todas se basan en cómo llegan al gobierno de todo el Estado algunos miembros de la sociedad civil. Y también la administración pública cambia, según sea una forma u otra, cambia. Max Weber dice, la forma tradicional de quien llega al poder es porque es el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo, y así por varios siglos, ¿no? Yo soy el hijo del que fue antes, y ahí ya está, me toca a mí. Entonces la administración pública pasa a ser más bien territorial, más bien, ¿no? Como era en la Edad Media, ¿no? Con los varones, los duques, etcétera, sin una diferenciación funcional, simplemente, bueno, porque este está acá, le toca, ¿no? Y gobierna. Después la carismática, que también se dio en diferentes momentos de la historia, el líder llega porque es el líder carismático, ¿no? El ejemplo del libro que da Max Weber es César, el emperador, pero bueno, Napoleón también tuvo esa característica, ¿no? La relación con el pueblo, el iluminado, etc. Y en ese tipo de organizaciones no es el territorio, la administración, lo que vale para la administración pública, sino que es la relación con ese líder, ¿no? Napoleón manda a su hermano a gobernar. ¿Sabía o no gobernar? No sabemos, pero bueno, era su hermano, entonces, de confianza y va, ¿no? Y por último está la tradicional, que es en la que vivimos actualmente, la legal, en la cual vivimos actualmente, donde hay un procedimiento que cumplir para poder llegar al poder, ¿no? Tener más de 24 años para ser diputado, más de 30 años para ser senador o presidente, vivir en el territorio más de X cantidad de tiempo, ganar las elecciones son de una manera determinada, se cuentan los votos así, etc. Uno cumple con todo eso, llega al poder. ¿Cómo ejerce el poder? A través de la administración pública, que son funcionarios, que tienen un sueldo, que su oficina y sus bienes no son propios, sino que se los provee el Estado, que tienen que tener idoneidad, que están repartidos por funciones y competencias. No sé, el que es juez de un distrito y de un fuero, no de todos a la vez, y de todos lados. O ahora, porque allá no me conviene, te mando a vos y jugalo de que está ahí. No, sino que hay un orden territorial y de competencias. Entonces, es importante entender la diferencia entre gobierno y administración pública, y dentro de la sociedad, esto que veíamos que Max Weber dice, ¿cómo es que llegan algunos al poder? Bueno, llegan ¿desde dónde? Llegan desde la sociedad. La sociedad está compuesta por individuos
que se agrupan entre ellos de manera voluntaria. Algunos de ellos se agrupan con, no sé, A se agrupa con B y hacen una organización. B se agrupa con C y hacen otra. Ahora, B forma parte de 2 organizaciones. Como muchos nosotros participamos de muchas organizaciones, ¿no? De una empresa, de una cámara, de un club de fútbol, de una sociedad de fomento, yo de un partido político, etc. Cada cual, ¿no?, es diferente. Si eso es lo que le da la riqueza a la sociedad. Cuanto más desarrollada, como veíamos con Tocqueville, están esas instituciones, más firme es esa sociedad y más cohesionada. Los partidos políticos, esto es interesante, son parte de la sociedad. Son una parte de la sociedad, son una institución dentro de toda la sociedad, que a través de un método determinado previamente se decide qué partido va al gobierno. Pero no qué partido es el gobierno, sino qué partido circunstancialmente puede ser que esté en el gobierno por 15, 20 años, si gana las elecciones, si cumple con las reglas, no hay ningún problema, ¿no? Pero ¿cómo llega ahí? ¿Y qué hace después ahí? Después ahí gobierna para todos. No es que gobierna para los suyos. Pero no dejan de ser unos. También hay una confusión muy grande en el mundo occidental en general, ¿no? De muchas veces el que está en un partido llega al poder y después o gobierna para los suyos o se cree que su idea partidaria es la que con la que tienen que vivir todos. Y bueno, con sus ideas llega al poder y conduce el poder, pero no puede obligarle a todo el mundo a que viva según las normas que cada uno tenía previamente para llegar allá, ¿no? Ese es un elemento que me parece central en entender la diferencia entre gobierno, Estado, administración pública, sociedad, y ahí, específicamente, la gremial empresaria tiene una tarea central en esta organización. Primero porque sus miembros son miembros de organizaciones de empresas y demás que son las que mueven a la economía. Pero además también trabajan temas comunitarios, de relación con el municipio, de relación con la provincia, con la nación, con su sector, con otro sector, con los empleados también, ¿no? Cuanto más desarrollado está este sector, esta institucionalidad de los que tenemos negocios, empresas y actividades comerciales, más fuerte es justamente cada uno individualmente en su empresa, en su actividad, y hace a un mayor desarrollo de la democracia y de la sociedad civil y del Estado en general. ¿Alguna pregunta? Nada por ahora. Ahí está Jope ahí anotando ahí. Sos tan claro que no sé ninguna pregunta. Aprovecho, tengo que salir. No hay Te problema. saludo, te agradezco. La verdad que es muy interesante lo que nos estás explicando. Y saludo a todos y gracias por invitarme, Nicolás. Y Mario, cuenten conmigo para lo que necesitan. Te mando un saludo grande, sos vecinos, yo soy Loma Zamora, vos de Quilmes. Ah, sí, sí. Y está Carlitos ahí que no lo había visto, así que aprovecho para mandarle un saludo a Carlos Benier. Los dejo y bueno, disculpen, pero tengo que seguir trabajando. Nos vemos. No hay problema. Gracias, Adiós. Alberto, por la oportunidad que podemos tener para hacer este tipo de reuniones. Gracias. Dale, contá, Marito. Te mando un saludo. Gracias. Bueno, queda una idea, un concepto sobre el Estado, como para ir cerrando el tema, y después sí me gustaría que den comentarios o preguntas, así vamos, sobre cosas que les pueda interesar a ustedes. Hay una pregunta filosófica que se han hecho en la política durante muchos siglos, y primero voy a decir cuáles son las implicancias para la actualidad, ¿no? Para la actualidad de hace 200 años, o 300, donde se cuestiona tanto, ¿no?, al Estado.
el Estado esto, que el Estado aquello. Filosóficamente, cuando se estudia la política y el Estado, la primera pregunta es, bueno, ¿existe el Estado o no existe el Estado? Bueno, la respuesta es sí, claramente. Algunos lo sufrimos, otros lo intentamos gobernar. Existe, ¿no? Existe un territorio, un marco legal, un gobierno, una administración pública. Ahora, ¿esa existencia es real o es solo de razón? Que esa es la siguiente pregunta filosófica cuando uno dice, ¿algo existe? Sí, bueno, ¿es real o es de razón? Bueno, es real. Que algo exista en la realidad tiene como un grado superior a que solo exista en la razón, ¿no? Es real, de vuelta, porque hay un poder judicial, hay policía, hay una autopista que es común a todos, hay organizaciones, etc. Otra pregunta ¿es natural o es artificial? Y acá ya vamos adentrándonos al tema, ¿no? De que muchos dicen, bueno, que no exista más el Estado. Bueno, ¿es natural o es artificial? Los dejo un segundo para que lo piensen. Y les doy la respuesta de la teoría. El Estado es natural, no es artificial. Es natural al hombre, porque allí donde hay un hombre, hay un territorio, hay algún tipo de ordenamiento jurídico. Uno mismo se dice, bueno, yo me voy a levantar, vivo en una isla solo. Uno me voy a levantar temprano para aprovechar la luz. Va generándose sus propias reglas. Hay una administración pública, aunque sea uno solo, tiene que administrar las cosas que tiene a su merced en la isla. Y hay un gobierno, donde dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a construir una choza? ¿No la vamos a hacer? Imagínense si hay 2 o más personas, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo. Entonces, el Estado es natural, no se puede destruir el Estado. Siempre van a gobernar algunos, pocos, y a obedecer muchos. Es una regla de la política esa. Siempre gobiernan pocos y obedecen muchos. Lo descubrió Mosca en el principio del siglo XX. Gaetano Mosca. Entonces, la pregunta no tiene que ser si es bueno o es malo el Estado, sino cómo lo hacemos mejor, cómo hacemos mejor política, evitamos hacer mala política, ¿no? Hay muchos, lamentablemente en la actualidad, mucho discurso, ¿no? Disruptivo, ¿no? Pero el Estado, que cada uno haga lo que quiera. Que cada uno lo que quiera es imposible, siempre va a haber cosas comunes. La calle, el gas, la luminaria, nos tenemos que organizar para la seguridad, cámaras, desde lo más básico hasta lo más complejo, la educación. Cada uno puede educar a sus hijos en la escuela, en la casa. Bueno, ahora en la pandemia vemos que no. Que es mejor que vaya a una institución organizada, ¿no? Con profesionales. Y así muchos aspectos, ¿no? De la sociedad, en donde es natural estar organizados, es natural que haya cosas comunes. Uno puede debatir más cosas comunes, menos cosas comunes. Perfecto, es un debate válido. Pero hay cosas que son comunes, indiscutiblemente, y hay quien las tiene que administrar. Esos que la administran, también es un concepto interesante, son temporalmente empleados de todos los que pagamos los impuestos. No son los dueños de las cosas. Son administradores, justamente. Algunos son mejores, otros son peores, pero no dejan de estar ahí temporalmente en el gobierno y después pueden pasar de vuelta a ser parte de la sociedad. Las mayorías y las minorías cambian. Hoy una mayoría puede ser el día de mañana una minoría y una minoría de hoy puede ser una mayoría del día de mañana. Para eso existen los métodos de elección democráticos, etc., ¿no? Sería para una charla un poco más larga, o si les interesa les puedo comentar un poco sobre eso. Pero me parecía interesante cerrar con esto porque hoy por hoy se da un debate bastante grande, ¿no? No solo en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, del rechazo a la existencia del Estado. Pero es imposible rechazar algo que existe. Se lo puede mejorar, se lo puede cambiar, se puede hacer un montón de cosas, pero va a existir siempre. Siempre va a haber uno que va a ocupar el lugar. Si no lo ocupan los buenos, lo ocupa el malo. De eso estoy convencido. Bueno, ahora les dejamos abierto a preguntas y comentarios.
Milan, me gustaría, para no perder un poco el hilo, que hables de la alternancia, ¿sí? Y de las implicancias que tiene el gobierno y de lo sano que puede ser para un Estado moderno o no, según tu visión. Perfecto. Bueno, intentemos mantenernos en la teoría, ¿no? Para que no sea que lo digo yo, sino busquemos alguno un poco más aprobado por otros, ¿no? Robert Dahl murió hace pocos años, lamentablemente, una gran mente del siglo XX y principios del XXI, describía a la democracia como concepto ideal, pero lo bajaba a tierra diciendo, bueno, la democracia es un concepto muy ideal, a lo que sí podemos llegar es a la poliarquía, ¿no? Y daba diferentes características de la poliarquía. Una de las características fundamentales era no tanto la alternancia, sino la posibilidad de que otro pueda ganar las elecciones. Porque, no sé, Angela Merkel hace como 10 años que está en el poder y no pierde las elecciones, y no las va a perder, sino que se retira ella. Ahora, siempre estuvo amenazada, siempre. De hecho, ahora está en coalición con el Partido Socialista. ¿Eso por qué? Porque siempre existió la posibilidad de que perdiera las elecciones. Y ese es un elemento central, donde el que está en el gobierno no está amenazado por perder las elecciones, y bueno, ahí empieza el autoritarismo, ahí empieza a hacer cualquier cosa, ahí empieza a seguir haciendo cosas para evitar no irse del poder, que degradan la institucionalidad, el desarrollo, el Estado de Derecho, etc. Con lo cual, Robert Dahl dice, lo importante es que exista la posibilidad de que puedan ganar. Cuando existe la posibilidad, lo más probable es que suceda en algún momento. Más tarde o más temprano termina sucediendo, ¿no? En las democracias modernas hay como un promedio de entre 8 y 10 años, 12 años máximo, en lo cual un gobierno muy exitoso termina cambiando de signo después, ¿no? Y si no es tan exitoso, se lo hace rápidamente antes. Y volviendo a Dahl, este juego que hablábamos de las diferentes organizaciones dentro de la sociedad y de que siempre gobiernan pocos y obedecen muchos, él toma ese concepto de mosca y lo lleva más a la institucionalidad más contemporánea y dice, sí, es verdad que siempre gobiernan pocos y obedecen muchos, pero eso también sucede en todas las organizaciones. Siempre hay un gobierno más chico de un grupo de gente que es afiliada a una organización, son muchos, y los gobernantes o los dirigentes son menos, ¿no? Él dice, lo que se da en la política es la relación entre las élites o los grupos dirigentes de cada una de las organizaciones. Y el debate público se da entre los dirigentes de las diferentes organizaciones. Entonces se da una política vertical dentro de cada organización, el sindicato, la gremial empresaria, un club de fútbol, lo que sea, de cómo llegar al poder de esa institución, y después una democracia horizontal entre las diferentes cabezas de organizaciones, diferentes dirigentes. No sé si respondí, Jorge, tu pregunta. Sí, perfecto. Mientras sale la pregunta, yo quiero aprovechar para saludar a que están varios vicepresidentes de FEBA, Alejandra Mocholi, Carlos Capelletti, dirigentes de distintas entidades, que son unos cuantos. Así que agradezco a todos ellos la presencia, enriquecen Y como puso Guillermo Cumber por ahí en un chat, y se hablaba que estaba de acuerdo por la importancia de la profesionalización del servicio civil de carrera. Creo que también, y alineado a este espacio, que lo que estamos buscando también como fortalecimiento institucional y la formación de los dirigentes, que es muy importante en consecuencia para fortalecer la Cámara. También agradezco a Tauboldi, está Leonardo Tasca, así que agradezco la participación de ellos. Bueno, y aprovecho también para pedirte un comentario sobre esto, Milan. Vos estuviste involucrado en las cámaras empresarias.
estás involucrado activamente en un partido político creado por vos, y cómo ves este vínculo y esta posibilidad, porque también tenemos la posibilidad de ganar, de participar, de sumarnos, de la participación de los dirigentes gremiales empresarios en la política partidaria. Bien, muy bien. Bueno, cuento un poco sobre mi partido muy brevemente para que sepan desde dónde hablo. Efectivamente, hace ya más de 15 años fundé un partido 100% independiente, con un grupo de gente que compartíamos las mismas ideas, y desde entonces vamos creciendo muy despacito, pero firmemente, habiéndonos afianzado muy, muy bien en Entre Ríos, en su capital principalmente, Paraná, y actualmente expandiéndonos al resto de la provincia, en Buenos Aires, en Quilmes y en algunos lugares de la provincia de Santa Fe, poco a poco creciendo cada vez más y consolidándonos. Desde ahí es donde yo hablo en lo que voy a decir ahora. La participación de la gremial empresaria en la política me parece central, pero no solo de la gremial empresaria, de todo tipo de instituciones. Una cosa es la política electoral y otra cosa es la política en general. Los partidos políticos hacen política en muchos aspectos, pero uno en particular que es electoral, ¿no? Intentan ganar las elecciones. Eso no significa que las otras organizaciones no hagan política, pensando en esto de la definición, ¿no? De una actividad humana y social atinente a la consecución y mantenimiento del Estado, que el Estado tiene como fin el bien común. Bueno, entonces ahí se puede hacer política desde muchos aspectos. Ahora, individualmente, que las personas participen en partidos políticos, yo lo aliento completamente. Y viceversa también, ¿no? Quien está en un partido político debería participar en diferentes organizaciones, no de una manera de cooptarlas. Nuestro partido, por ejemplo, no hace ni acción social, ni está en ninguna organización de base, ni nada, como institución. Pero alentamos a que cada uno lo haga de manera independiente, sin ningún problema. No lo hacemos nosotros porque, bueno, tratamos de mantener, ¿no?, diferencia entre lo que es un partido, una institución de la sociedad intermedia, etc. Pero alentamos a que lo hagan, sin ninguna duda. Y, como dije antes, el lugar se pone vacante, cada 2 años, cada 4 años, depende de cada lugar. Si no lo ocupa uno bueno, capaz, formado, que representa ciertos intereses positivos y demás, lo va a ocupar otro, que representa sus propios intereses, que no está capacitado, que no tiene buenas intenciones. Esos están a la hora del día ahí esperando entrar. Entonces, ¿cómo no alentar a que todos ustedes y los sindicalistas y los académicos y todos participen? Cada cual en el partido que más le parezca y que mejor le parezca. Incluso, volviendo un poco a la teoría en general, hay un autor holandés que se llama Liphart, que describe lo que son los clivajes en la sociedad. Los clivajes son como conceptos estancos, ¿no?, que van dividiendo a la sociedad, ¿no?, desde raza, religión, pero cualquier otra cosa, ¿no? Uno que es de Boca, otro de River. Y él dice, la mezcla de las personas en diferentes organizaciones ayuda a reducir los clivajes. Entonces, yo estoy en un club de fútbol con Jope, estoy en tal organización, no sé, de culto con Nico, y con otro soy socio en un negocio, y eso genera un mayor entendimiento de la situación de cada uno, genera relaciones y vínculos personales, y eso reduce muchísimo los clivajes, evita, ¿no?, la división en silos, ¿no? Cada cual está en su silo y no se mezcla un grano con el otro. No, al contrario. Participar genera eso, genera que, por ejemplo, específicamente, si los gremialistas empresarios quieren participar de partidos políticos, yo los aliento, porque los que están en los partidos políticos van a entender mejor el sistema productivo argentino, que en mi forma de ver no lo entienden para nada. Si no, no estaríamos como estamos. Te hago una pregunta yo ahora, Sí, Pilar. sí.
Yo creo que históricamente ha habido una lucha por el poder, históricamente, ¿eh? O sea, me estoy acordando en este momento, por ejemplo, entre la monarquía y la revolución industrial, es muy clásica. Pero esa lucha del poder ha permanecido hasta el momento. O sea, el hombre lucha permanentemente por el poder. Y cuando llega al poder, trata de armar todo para mantenerse en el poder. Quiere decir que todas las instituciones intermedias van a ser copadas, o sea, va a ser todo, la administración pública también, todo lo que vos dijiste va a ser usurpado o va a ser tomado por el poder de turno. Y a los hombres que somos limitados en el tiempo también, porque esta es una peregrinación muy corta, no nos alcanza el tiempo para ver cómo cambia eso que nos toca vivir. ¿Qué opinás Bueno, respecto de eso? Sí. comparto una parte y una parte no. Comparto que el hombre siempre ha luchado por llegar al poder, sin ninguna duda, con diferentes medios, diferentes métodos, sin ninguna duda, porque son pocos los que gobiernan y abajo hay mucha gente y bueno, algunos quieren llegar ahí al poder. Los que están en el poder pueden tomar la decisión de no incorporar a nuevas personas o de sí incorporar a nuevas personas, y eso va ayudando a reducir los conflictos de la búsqueda del poder, ¿no? De nutrirse de nuevos miembros capaces, de los mejores de cada grupo, etc. Eso reduce mucho la conflictividad. Ahora, la revolución industrial, ¿no? el fin de la monarquía y demás, bueno, tenían otros métodos a los que tenemos, menos institucionalidad a la que tenemos hoy, ¿no? De hecho, por ejemplo, no sé, un rey tenía un ministro. Ahora tenemos como 20. ¿No? La especificidad que hay, la institucionalidad que hay. Hoy, no necesariamente esa lucha por el poder, o por lo menos no debería ser solo por el poder, ¿no? Esto que yo dije, está la fase agonal y la fase arquitectónica. La lucha, y por ahí hace 1000 años, sí, llegaban al poder y después veían qué hacían, ¿no? Tampoco era tan compleja la vida en ese momento. Pero hoy, mi forma de verlo es que hay que saber para qué va a llegar uno al poder. ¿Cuál es el programa de cada político, de cada partido? Sin programa no hay responsabilidad, porque yo llego y nunca dije lo que iba a hacer, después hago lo que quiero. El programa es, para mí, estoy convencido de esto, el antídoto a las ideologías. Ahí digo exactamente lo que voy a hacer, ¿no? Sin ideología, puedo tener tal o cual visión, pero ahí digo qué es lo que voy a hacer, cuánto cuesta, cómo se hace, quién lo va a aplicar en el tiempo, cómo se financia, etc., ¿no? Entonces, las sociedades más desarrolladas, más institucionalizadas, menos conflictivas, tienen esa forma de competencia por llegar al poder. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer vos? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Las instituciones intermedias son fuertes y evalúan a quién quiere llegar al poder. ¿Te vamos a dar el voto o no te vamos a dar el voto en base a lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer? A nosotros, ¿nos vas a matar impuestos? ¿Nos vas a ayudar? ¿Vas a crear las condiciones? ¿Qué vas a hacer con nuestro grupo? Listo, tal cosa. Perfecto, te apoyamos. Si no, no. Y una vez que está, bueno, ahora hacete responsable por lo que dijiste que vas a hacer. Cuando eso no sucede, y sí, se genera el copamiento de las organizaciones, de la administración pública, ¿no? Porque no era la intención trabajar por el bien común, sino por el bien de cada grupo. Está muteado, Néstor, si quiere opinar, ¿eh? Por ejemplo, en nuestro país está ocurriendo bastante a menudo. Eso que vos estás diciendo. Sin duda. Por eso creé un partido independiente y me cuesta mi vida llevarlo adelante. Lo primero que tenemos que saber es a dónde queremos llevar el país. ¿Cuál es el bien común del país? No está manifestado, pero no está manifestado ni por este gobierno, ni por el anterior, ni por el anterior. O sea, no hay un plan. No hay Sin un duda. plan. Y le voy a agregar algo que me parece que a mí me gusta muchísimo este concepto, ¿no? Los romanos tenían el concepto de patria, que venía, bueno, de pater, de padre, pero también tenían otro concepto que disputaba con ese, que era el de ubi bene ibi patria.
allí donde vivís bien, esa es tu patria, ¿no? Mucho más pelea uno por su propio hogar, sus hijos, su mujer, etcétera, que por sus padres. O sea, sí, uno quiere mucho a los padres, pero bueno, o la tierra de los padres, por ahí ya emigraron, y qué sé yo, la tierra de los padres, no sé. Pero la propia, el propio hogar, uno pelea mucho más. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestro ubi bene en Argentina? ¿Qué es lo que hoy vivimos bien? ¿Qué es lo que compartimos? Y la verdad que con el caos en el que vivimos no tenemos mucho, ¿no? Pero hay que encontrarlo, hay que encontrar ese, bueno, si hacemos tal y tal cosa, vamos a llegar hasta ahí. Bien, ese tal y cual cosa tiene que ser el motor que nos guía qué acciones hace cada grupo para llegar a ese lugar. Pero uno no se puede poner de acuerdo si no tiene ese lugar. Ese es el gran problema de la política actual, que nadie propone nada. De vuelta, colores. Vamos a votar, votamos por colores. Eso ya es la no política directamente. La no política. ¿No? Exacto, es la no política. Porque votar colores es... Después, ¿de qué se van a hacer cargo? ¿De que el color era más fuerte, más clarito, o más oscuro, menos? Tenía más rojo, menos rojo, no sé. ¿No? Sin duda que los programas de gobierno son la forma de cambiar en lo que estamos. Y les pongo un ejemplo. Ahí alguien puso algo en el chat, si después Nico lo querés leer, pero no lo pude ver completo. Pero quiero dar esto, que es una visión que tengo, no inventada por mí. Se lo escuché una vez a Mariano Grondona y me pareció una forma muy acertada de entender un proceso histórico en Argentina, ¿no? Rosas era omnipresente en toda la sociedad, todo era el todo, ¿no? ¿Cómo Argentina salió de eso? Con un programa de gobierno, que fue la Constitución. La Constitución, si ustedes leen la Constitución nuestra y la de otros países, tiene ciertas características muy particulares y distintas a la nuestra. Porque es un programa de gobierno. Dice, queremos llegar acá, este es el problema, este es el diagnóstico, estas son las soluciones, ¿no? Libertad de transporte, sin aduanas interiores, inmigración, educación, esto, ta. Es un programa. Si se sigue el programa, se llega a un norte, que lo tenían establecido, ¿no? Y además tuvieron gente capacitada, como decía Nico, gente formada para llevarlo adelante. Y Argentina tuvo el PBI per cápita más alto del planeta, gracias a ese programa. Después habrá muchas cosas para criticar, pero tenían un programa y gente para llevarlo adelante. Y avanzamos. Y todos más o menos avanzaban al mismo lado. Porque incluso los que se oponían, los radicales, cuando tomaron el poder, siguieron por el mismo programa. No lo cambiaron. Sin esto, perdón. Sí, porque claro, si no tenemos un rumbo, ¿te das cuenta? Es un barco a la deriva, cada uno, o sea, no se sabe si vamos a ser un país exportador o vamos a ser un país importador, si vamos a ser... O sea, hay que definir, pero y que se mantenga en el tiempo, porque la única manera de la inversión, y ahora vamos a las empresas, la única manera que las empresas comiencen a invertir, que cada empresario comience a pensar que le conviene invertir en su propia empresa, va a ser cuando vea claves claras o pautas claras y que perduren en el tiempo. O sea, no pueden cambiarse constantemente, porque no va a haber ni inversión extranjera ni inversión nacional. O sea, en una palabra, me parece de que nos está faltando eso. ¿Qué país queremos? Por favor, definan qué país queremos. Exactamente. ¿Hacia dónde nos lleva el país? Yo Que te digo... intrínsecamente exportar o importar no está ni una ni bien ni mal, pero bueno, hay que decidirse qué, cuánto, cómo, de qué manera, cómo se financia. ¿Yo puedo hacer una consulta, Milan? Sí, por supuesto. Yo digo, ¿no es peligroso que, por ejemplo, así como decís, que la política integre las organizaciones gremiales empresarias, o sea, que participe, cuando hay políticos que realmente no tienen idea de lo que maneja el sector, una cámara empresaria, ¿no es cierto? No es industrial, no es comerciante, no es de servicio, sino que ha trabajado en la política? Digamos, la política partidaria no puede ser, digamos, negativa en el crecimiento de una organización como No fue lo que dije empresaria. yo dije que los miembros de las organizaciones participen en partidos políticos. Y los miembros de los partidos, de manera individual,
quien quiera participar en el área que le guste, no hay ningún problema, pero de manera individual. Nosotros por eso, como partido, no participamos en nada, como institución, porque no es bueno que la institución de un partido se meta dentro de otra, pero que de manera individual las personas lo hagan, ningún problema, al contrario, le aportarían a los partidos una visión que no tienen muchos, y si hay alguien de un partido que quiere ser partícipe porque es su área, no sé, es académico, es veterinario, comerciante, quiere estar o es, no sé, de un club de fútbol, le gusta, perfecto, pero individualmente. Yo, Milan, te quería hacer una pregunta. Vos hablaste de las dimensiones políticas, ¿no? Y una de ellas la arquitectónica, ¿no? Una vez que llego al poder, ¿qué hago? ¿No? Y quería un poco que nos hables de la vinculación, o de lo, si vos entendés que la hay, entre la actividad de las organizaciones intermedias y sobre todo de las cámaras, con el aporte hacia esa arquitectura de gobierno. Yo creo que ahí es el lugar, o en esa fase, o en esa dimensión de la política, donde las instituciones intermedias tienen mucho para aportar a esa arquitectura, a quien llega al poder, ¿no? Ahí es donde tienen que estar. No sé si vos compartís la idea y si podés ampliar. Totalmente, totalmente. ¿Quién más conoce su rubro que lo hace? Partiendo desde el diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Y eso lo conocen mejor que nadie los que están en el mismo rubro. Y después, las soluciones, por supuesto, que ahí tiene que la propuesta de cada uno meterse dentro de un programa integral y general, pero sin duda que hay conocimiento que las cámaras, que las ONGs, etcétera, no sé, ONGs ambientalistas, ONGs de animales, de consumidores, sin ninguna duda que tienen un conocimiento profundo y de mucho tiempo para aportar a la administración pública, pero también, esta es mi forma de ver, deberían aportárselo a los partidos políticos, ¿no? En general. Bueno, esta es nuestra propuesta. Se la dan a los partidos. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿La toman o no la toman? ¿Cuál es la alternativa? Y generar el debate, pero sobre ideas, no sobre apreciaciones o demás. Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos concejales en Paraná. Presentamos, entre muchos proyectos, un proyecto sobre movilidad integral. Nos llevó años escribir eso. Y le pedimos, por favor, a los otros concejales, tanto oficialistas como la otra parte de la oposición, que nos digan qué opinan del proyecto. No si nosotros somos buenos, malos, flacos, gordos, alto, bajo. Del proyecto, específicamente. Yo creo que la agrimensor empresaria tendría en eso una herramienta muy potente. Bueno, ¿qué opinan específicamente de esto? Importación, exportación, subsidio, planes, cargas sociales. Específicamente, ¿qué opina tal político sobre esto? Que lo diga de frente. ¿Está a favor, está en contra? Después que se haga responsable si vota de otra manera, ¿no? Pero para mí tiene muchísimo para aportar, sin ninguna duda. Te leo un comentario que nos dejan acá que dice, claro, el problema radica en la falta de sanción al que no cumple, porque el plan puede estar plasmado en papel, pero si no se cumple pasa el siguiente y no hay sanción. Tal vez este tema está bueno también para profundizar, ¿no? A veces la falta de consecuencias, ¿sí? Respecto de quien incumple las normas en un Estado. El marco jurídico o cómo ejerce el gobierno. Bueno, desde el punto de vista de la democracia, la pena principal es no volver a votarlo. Pero primero tendría que haber presentado un proyecto claro, no decir vamos a mejorar la educación, sino decir cómo, cuánto. Y también ahí uno puede ver si es factible o no. Y después, esto es un tema muy interesante que trabajamos mucho nosotros como partido, dentro de la administración pública sigue habiendo todavía mucha gente de carrera que es parte de la implementación de los planes y de los programas. Y esa gente también tiene cierto grado de responsabilidad, y acá incluso penal y económica, por la ejecución de los planes, ¿no?
cuántas obras públicas se hacen y son aceptadas por los funcionarios no políticos, sino de carrera incluso, ¿no? Y claro, el político le dice, no, tenés que firmar. Y bueno, él firma y acepta. Bueno, pero somos todos miembros del Estado que hacemos al bien común, ¿no? El que firmó es responsable legalmente por esa firma, por esa aceptación de obra, ¿cómo es? De certificado de obra y demás. Bueno, ahí hay una responsabilidad clara. Lo que pasa es que nadie acciona sobre esos, porque son como subordinados, pero bueno, el subordinado también acciona voluntariamente, coaccionado, pero firma. Y como ese ejemplo hay un montón de otros ejemplos en donde es verdad, nadie se hace responsable, pero hay muchos aspectos para que se hagan responsables. Empresas que entregan obras mal terminadas, que no puedan volver a licitar cosas públicas. Bueno, pero eso depende de todos nosotros. De la Cámara también, ¿no? Señalar a sus miembros que hacen las cosas mal. Eso tampoco se hace. Bueno, soy sincero. ¿Puedo hacerte una pregunta, Milán? Sí, claro. Buenas tardes. Buenas tardes. En nuestras cámaras de base hay una dicotomía que viene de muchos años, que no son pocas los estatutos que figura que los dirigentes no deben participar en política partidaria. Y hay en esto, a lo largo de los años, algunas experiencias positivas y otras no tanto, de dirigentes que participando de una entidad gremial, sea de base o de orden provincial o nacional, intervienen en la política partidaria. Vos recién decías de la importancia de sumar para, de alguna manera, mejorar la calidad dirigencial y política, que sería el ideal. ¿Cómo se puede esto? Porque la verdad es que hay bastante opiniones diferentes con respecto a esto. ¿Cómo se podría avanzar en la gremial empresaria y sobre todo en las cámaras de base? Bueno, yo creo que cambiando el concepto que se tiene de política, ¿no? De la política en general. Como hoy tenemos la idea de la política la hacen los partidos políticos nada más. Y no, dijimos, ¿no? Mando de obediencia, público-privado y relación, bueno, en este caso amigo-amigo, ¿no? Que evitemos los de amigo-enemigo. Eso hay en la Cámara, hay, claramente. Tiene relación entre lo público y lo privado, mando de obediencia y buscan generar consenso y empatía con otros. Así que hacen política. Yo creo que ver que la política solo lo hacen los partidos políticos genera como un nicho independiente ahí de todo el resto de la sociedad. No, yo ahí no me meto. ¿Y quién se mete entonces? Para mí es un error que no puedan participar, un gran error. Como es un error, por ejemplo, nosotros tenemos una fundación. Queríamos hacer algo, bueno, generamos un fondo para dar créditos productivos, porque creemos que la salida es con la inversión y el trabajo, a quienes se presenten con proyectos para ver si pueden obtener el financiamiento, ¿no? Intentamos generar contactos con otras fundaciones para que nos den una mano para el jurado. Después podemos charlar sobre eso, Nico y Juan, para ver si nos dan una mano con eso. Y varios nos dijeron, no, si es una fundación que tiene relación con un partido político, no podemos. O sea, si es todo transparente, nos inspecciona la IGJ, está todo... ¿Cuál es el problema? ¿Los partidos políticos son una mala palabra? Y ese es un error, porque entonces le dejamos el lugar a los que no están por el bien común. Para mí es un error muy grande. Distinto es que como institución, una institución tome partido por un partido, como pasa con los gremios. Eso no me parece que sea bueno, porque entonces toda la institución coacciona a quien no piensa como ese a que sí, no, este gremio es tal cosa, esta asociación. Pero individualmente las personas, ¿por qué no van a poder participar? Al contrario, rompen los clivajes, generan conocimiento entre las personas.
También con eso uno empieza a darse cuenta que no son todos tan malos. Muchos sí, pero no todos. Y empieza a haber conexiones entre los buenos. Meto un bocadillo ahí que alineado a lo que dice Carlos, que creo que un debate interesante es si hay que pedir licencia o no, ¿no? Ese creo que de los dirigentes que ocupan, yo creo que sí, en lo personal, que los dirigentes que ocupan principales cargos en una entidad gremial empresaria tendrían que pedir licencia, acompañado por su institución, pero por lo menos para no, de alguna forma, tender la institución del lado del partido que quedó, ¿no? ¿Qué opinas, Milan? Sí, sí, bueno, claro, si es el presidente o el secretario general, sí, obviamente. Además que no puede hacer todo junto. Partiendo de eso, no se puede hacer todo junto. Muchos creen que sí, pero no. O hace una cosa mal o hace la otra mal. Pero si es miembro de una cámara local, ¿por qué no? Sí, para mí tiene que poder participar. Nico, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Mocholi, adelante. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Mira, te quería hacer una consulta. Vos hablaste y estábamos hablando de la participación de los dirigentes en la política. Yo estoy como vicepresidenta en FEBA, pero soy vicepresidenta en la Cámara de Hurlingham. Nosotros tuvimos dos experiencias, una actual y otra anterior. Hace unos 10 años atrás participamos muchos de los dirigentes del partido vecinalista, de los cuales pudimos ingresar 3 concejales, con propuestas de las cámaras. Lo que costó después era sostener el entusiasmo de todos, porque cuando empiezan a trabajar y ven lo difícil que es a veces imponer o llegar a un consenso desde lo que se necesitaba desde la Cámara, y que en verdad la mayoría de la gente lo que votaba eran los partidos más conocidos, más populares acá, eso se fue como desvaneciendo. Sí tuvieron que renunciar, porque nosotros por una cuestión de estatuto, quienes participan no pueden estar en política, pero iban en representación de la Cámara. Y después, actualmente, lo que conseguimos sí es la Secretaría de Comercio del municipio, en un convenio que firmamos entre la Cámara y el municipio, donde la Secretaría de Comercio está en manos de la Cámara. Lo más difícil en esto, eso es rotativo, cualquiera de nosotros puede estar, no es personal, sino es institucional, lo más difícil en esto es que los tiempos políticos y los tiempos nuestros son diferentes, que los objetivos de la política, los objetivos de los dirigentes gremiales, empresarios, son diferentes. Entonces, mientras nosotros buscamos el bien del comerciante, del industrial, muchas veces se contrapone al objetivo de quienes manejan la política, que buscan crecer y crear más poder dentro de lo que está. No sé si se entiende lo que quiero decir. Por ahí los objetivos son diferentes y cuesta entrar, y muchas veces cuesta poder desarrollar algo, porque ya te digo, los tiempos de ellos son totalmente diferentes a los nuestros. Y con respecto a la federación tuvo, el anterior presidente fue senador provincial, y ahí está Leonardo, que lo acompañó, que presentó muchísimos proyectos en su momento por FEBA, y creo que lo que más cuesta es mantener la voz del gremialismo y no ser absorbidos por el partido que te pone ahí o por quien te pone ahí. Ya tuvimos otras experiencias que realmente terminaron no representando ni haciendo lo que se les pedía que hagan, ¿no? Eso, básicamente. Bien, me parece un muy buen punto, para volver a esto de cómo es el Estado, ¿no? Gobierno, administración pública, social, civil y territorio. Y yo les dije que muchos miembros de la sociedad se agrupan en instituciones. Una de ellas son los partidos políticos, que cuando llegan al poder, ahí luego tienen que gobernar para todos. Entonces, si un concejal representa a una organización, sea un sindicato, una gremial empresaria o una ONG ambientalista o lo que sea, y cuando llega al poder gobierna representando esos intereses, bueno, termina siendo sectorial, y lo que tiene que hacer es gobernar para todos. Por eso yo decía que individualmente es bueno que participen.
Porque la lógica de un partido y de una Cámara son distintos. El partido debería, no lo hacen todos, pero debería justamente trabajar en eso de la contención, de la visión de largo plazo, que por ahí una Cámara no, y es bastante lógico, porque la Cámara son todos empresarios, tienen que mantener su empresa, no pueden estar en el día a día conteniendo. Yo hago un trabajo de contención en el partido enorme, una gran parte del tiempo es eso, y otros dirigentes también lo hacen, otros líderes partidarios, pero porque tiene otra lógica. Entonces, entiendo que se hayan sentido frustrados o algo, intentando hacer cosas y ir en contra, o no en contra, pero digamos, trabajar con partidos tradicionales que tienen otra gimnasia política, ¿no? Porque, bueno, son distintos, tienen otras características. Entonces, no veo para nada mal que alguien de una Cámara esté en un partido, pero cuando llega al cargo, primero tiene que gobernar para todos, no solo para su propio sector, porque si no eso termina convirtiéndose en el corporativismo, que bastante vivimos en el corporativismo de Argentina, y no es tan positivo. Debe gobernar para el bien común de todos, pero además la institución partido lo contiene, lo guía, lo apoya, lo asiste de una manera distinta a la institución sindicato, cámara empresaria, organización, etc. No sé si respondí, Alejandra, a tu... Milan, ¿puedo Sí, hablar? sí. ¿Puedo Milan. hacer una pregunta que está acá en el chat? Así Sí. que veo que es muy interesante. Dale. Acá preguntaron qué desafíos entiende que afrontan actualmente las instituciones intermedias, que la verdad que es un tema que te lo iba a preguntar yo, si no, y bueno, me gustaría que te explayaras. Perfecto. Bueno, muy buena pregunta, porque le pasa a cualquier tipo de organización, ¿no? Hasta una sociedad de fomento, un club. La continuidad es un tema central, ¿no? Cómo trabajar la continuidad. Llegar no es tan difícil, es difícil, pero mucho más difícil es mantenerse, ¿no? En el poder, en lo que sea, que tenga vida una institución a lo largo del tiempo, ¿no? Que trascienda a las personas. Y eso hay que tratar de pensarlo siempre. ¿Cómo hacer para que esta institución trascienda a las personas que estamos hoy? Y ahí vienen los jóvenes, la formación, ahí viene la vida, lo que hablábamos de ideas, instituciones y vida, ¿no? La vida diaria de toda organización. Desde la sede, que hoy por hoy lamentablemente no las podemos visitar, pero la sede, los momentos de generar comunidad, la formación, trabajar en los intereses de los agremiados, fundamental, ¿no? Trascendencia, la vida, y después tener claro los objetivos, los principios, los valores de cada organización. Entonces, ante cada situación, bueno, ¿y qué dicen nuestros principios? ¿O qué somos nosotros y qué no somos? ¿Qué son los otros? Porque si no es esta, entonces si esta no me convence, me voy a otra organización. Bueno, perfecto, pero que el que se quede convencido. Y eso va a ayudar a que trascienda. Porque institucionalizar algo significa justamente cristalizar ciertos hábitos que hacen que esos hábitos perduren en el tiempo más allá de las personas que los están haciendo hoy. Eso significa institucionalizar algo, ¿no? Que se cristalicen y se vuelvan permanentes ciertos hábitos. Bien. Una preguntita más, una sola y listo. Bueno, una cortita, ahí también después tenemos una Boldi y ya vamos cerrando ya, porque estamos en horario. Vamos. Milan, ¿qué definime bien común? Bien común, perfecto. Es larguísimo de definir, pero vamos a hacerlo lo más rápido posible, más corto posible.
responsablemente llevado a cabo y no puede estar cambiado a cada momento. Y El sí, bien hay que, común hay que ponerse de acuerdo con eso, ese elemento primero. Exacto, está bien, es eso nada más. Hay que destacar que los gobiernos o en los países, digamos, o en los estados tienen marco jurídico y ese marco jurídico generalmente define cómo se forma o en qué lugares se tiene que discutir lo que es el bien común, ¿no? Y respetar la institucionalidad implica respetar eso, porque en realidad hay congresos, hay órganos legislativos donde eso debería ser materia de discusión y de ahí salir. Eso es parte también de entender la institucionalidad. Le dejo a Carlos Uboldi, que quiere preguntar. Bueno, no, una idea, digamos, que me gustaría que analizaras es, digamos, el efecto de las rupturas institucionales y la represión que sufrieron los distintos actores de la sociedad en la Argentina, si no significó, pues yo viví una etapa de fuerte debate político en mi juventud y de participación comunitaria, societaria, de toda la juventud y la sociedad, que fue reprimida ferozmente, ¿no? Y los partidos políticos se organizaron con una impronta corporativa y cuasi monárquica. Yo recuerdo que en la aparición de la democracia en el 63, el radicalismo, que fue poder, no permitió a las organizaciones intermedias su participación en los partidos, como podría ser un elemento destacable de democratización y de debate interno. Y además no hicieron ninguno de los partidos debates fuertes de ideología y de plan de acción de gobierno. Es decir, esa represión no limitó la expresión popular, la expresión política de la sociedad y generó un atraso considerable en la institucionalidad del país. Bueno, yo creo que la decadencia del país nace en el año 1916, no en el año 70 y algo. Y desde entonces viene degradándose la sociedad en muchos aspectos. Cada cual colaboró hacia el siguiente, le generó las condiciones para que el siguiente pueda darse. Parte de esa destrucción de la Argentina para mí es el populismo, el desaprovechar oportunidades históricas que tuvimos de desarrollo. Y ahí entran todos los periodos que hemos vivido en el último siglo y algo, han aportado a la situación en la cual vivimos hoy. Con la mitad de la gente pobre, con una pérdida en la institucionalidad. No hay uno que determinó, fueron cada uno haciendo su parte. Sin el anterior, el que le seguía no hubiera podido avanzar. Esa es mi opinión. No fue algo inmediato, fue gradual, cada cual aportó lo suyo, porque no fue fácil destruir un país que estaba entre las primeras potencias del mundo, ¿no? Fue poco a poco y más o menos lo han logrado. Todavía quedamos con algo, pero gran parte de nuestra institucionalidad, como dice Hoppe, ¿no? La Constitución, el marco jurídico, etc., se mantiene. Y bueno, por eso venimos subsistiendo. Ahora, que después de la vuelta de la democracia los partidos nos dejen participar a la sociedad civil, bueno, mi forma de verlo, no es un problema de los partidos, sino de la sociedad civil, que tiene que inmiscuirse. Si no lo dejan en un partido, vaya a otro. No lo dejan en el otro, vaya a un tercero. Y si no, hay que crear un partido nuevo. Eso hice yo. Jope, No sé ¿cómo si lo estamos? respondí. Venimos, Carlos, ¿tenía algún comentario más? Perdón, ¿Cómo? Uboldi, ¿tenés un comentario? No, la aparición en el 16 digamos, prácticamente del voto popular, ¿no? También con ese planteo. No pongan palabras en mí que yo no dije. No hablé del voto popular, hablé de la forma de hacer política. Ah, perfecto. Está bien, está bien. El voto popular Bueno. arranca en el 12. Sí, bueno, pero prácticamente en ese momento. No, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Para mí no. Bueno, gracias.
Jope, ¿cómo estamos? Yo creo que ya estamos para cerrar, ¿no? Sí, yo para cerrar simplemente preguntarte dos cositas. ¿Cómo crees que se fortalece un Estado, ¿sí? En los términos que vos lo describiste, ¿no? Y qué rol, que ya un poco lo hemos hablado, pero como para cerrar y para concluir, crees que tienen las instituciones intermedias y sobre todo las cámaras en ese fortalecimiento, digamos, de un Estado? Perfecto. Bueno, con la definición del cuadrado, vamos de afuera hacia adentro. Un Estado de derecho firme, que no cambie. Creo que fue Néstor que decía que se cambian las leyes cada 2 días. Sí, ¿no? Eso no puede haber fortalecimiento si las cosas no perduran en el tiempo, ¿no? Estabilidad. Los empresarios tienen que, para poder invertir, tener un horizonte de tiempo suficientemente largo como para saber qué es lo que les va a deparar en la próxima vuelta, ¿no? Cuando tengan que volver a comprar, invertir, pagar una deuda, lo que sea. Eso es central, ¿no? Un Estado de Derecho pleno. Simplemente, Estado de Derecho significa igualdad ante la ley y leyes claras, ¿no? Y entonces, yendo de afuera hacia adentro, una administración pública profesional, sin ninguna duda, no evitar el neopatrimonialismo, ¿no? La captura del Estado. No es fácil, lleva mucho tiempo profesionalizar un cuerpo intermedio, una administración pública del Estado, muy difícil, pero es posible. Y Argentina ha tenido y tiene partes de su administración muy profesional, muy profesional. Que los partidos políticos elaboren programas de gobierno, me parece central, y que cuando se presenten digan qué es lo que van a hacer, y que la sociedad vote en base a eso, y no por colores y nombres y demás. Y sobre la sociedad, las cámaras y otras organizaciones tienen la obligación, diría yo, de hacer esa sociedad más fuerte para evitar cualquier tipo de autoritarismo y para evitar que nos desviemos. Si las cámaras, los sindicatos tienen claros sus principios, sus valores, forman a sus miembros y van trabajando en el área que cada uno le compete y colaborando con la parte más gubernamental del Estado, yo creo que tendríamos un país más ordenado y más organizado. Buenísimo, Milan. Yo quiero, agradecerte porque nos ayudas a reflexionar sobre estos temas tan valiosos, y como pusieron por ahí conceptos que parecen básicos, pero son muy importantes y de vez en cuando hay que reflexionar sobre esto. A la Cámara Empresario de La Barría, por supuesto, a sus dirigentes, a todos los dirigentes que nos acompañan. También, importante de estos que dijiste, hablaste de la política y la relación público-privado. Hoy está el secretario de Producción acá, es muy valioso para nuestras entidades, el vínculo con lo público y con los secretarios de producción, y que ellos también escuchen nuestras ideas y nuestro reflexionar sobre estos temas, y que lo que compartimos la mayoría de los que estamos acá es este valor de la industria nacional, del comercio local, del mercado interno, de estos ejes centrales de producción. Jope, o el presidente de la Cámara, para que cierre, está el presidente. Y te agradezco nuevamente, igual que a todos los dirigentes. Hay un montón también, yo lo veo a Valerini, Capelletti, Edith Domínguez, hay un montón de dirigentes de un montón de cámaras que estimo y estimamos mucho, Rubén Montero y otros tantos que no me alcanzan, pero bueno. Mario Bastistas, por favor, haga el cierre y cerramos en horario y cumplimos. Gracias, Milan, nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy lindo conversar con ustedes. Bueno, realmente también muy agradecido, impecable Milan en la exposición, creo que ha sido del agrado de todos. Agradecerle primero a FEBA darnos la oportunidad, a todas las cámaras que nos acompañan, a todos los integrantes y fundamentalmente a la Comisión de Culto y Cultura de la Cámara Empresaria, encabezada por Néstor Camplone, José Iturralde y Eduardo Baldi, que fueron los que se pusieron al hombro esta charla. Y nada más, agradecerle fundamentalmente a FEBA por la oportunidad que nos dio. Y
que sigan este tipo de inquietudes, de charlas, creo que son para fortalecimiento de todos los empresarios y los dirigentes, mejor dicho. Y bueno, por supuesto, también un último agradecimiento a la Municipalidad de Olavarría, que nos acompañó en todo este proceso, en la presencia del Secretario de Desarrollo Económico, Julio Baretuto, que ha tenido el gusto de acompañarnos durante toda la charla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós, Hasta luego. gracias.